Hablábamos de las tendencias y ahora, Flor, ¿de qué es lo que buscamos los argentinos cuando hablamos de aborto? Claro, esta es una herramienta que se llama Google Trend, que la hemos utilizado varias veces, sobre todo para hablar de las búsquedas que hay a lo largo del año. Bueno, hicimos el resumen de las recetas más buscadas, las terminologías, los personajes. Que buscaba la gente, no nosotras. Sí, nosotras particularmente no. Bueno, y en este caso, lo que me puse a ver es en los últimos 5 años, ¿qué fue lo que buscamos acá en Argentina relacionado al aborto, no? Entonces, si nosotros, que se empezó por ejemplo, a hablar muchísimo más. Muchísimo más, y como te comentaba en la anterior salida, en el 2018 una de las temáticas que más se habló en términos generales en internet fue la del aborto. Y una de las preguntas que más se hizo en el 2018, donde también estuvo el debate, más allá de qué votó cada senador y senadora, fue ¿qué es el misoprostol? Fue una de las preguntas que más hicimos los argentinos, la famosa pastilla, y las argentinas en el 2018. Bueno, ¿qué sucedió en el buscador más utilizado en los últimos 5 años? Bueno, la verdad es que es bastante alarmante el tipo de preguntas que sí, que sobre hacemos. todo la primera. La primera pregunta, la que más hicimos en los últimos 5 años, ¿cómo abortar con percha? Es la pregunta que más se hizo acá en nuestro país. Con percha o lamentablemente en los lugares más inhóspitos y sin ningún tipo de asistencia y muchas veces sin ningún tipo de persona de que te ayude, con percha o cualquier elemento contundente para poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que habla también, ¿no? Lo que buscamos en internet y lo que habla de la falta de información que manejamos. ¿Cómo abortar naturalmente con limón? La segunda pregunta que más se hizo en los últimos 5 años. ¿Cómo abortar con aspirina? ¿Cómo saber si estás embarazada? La cuarta pregunta. A ver, perdóname, ¿no? Sí. ¿Cómo saber si estás embarazada? Eso fundamentalmente no solamente tiene que partir de la familia, sino también del colegio. Exactamente. Bueno, una de las cuestiones que trae esta nueva ley es fundamental, que es la educación sexual, ¿no? Y lo importante que es tener esta herramienta. Totalmente. Porque obviamente nadie quiere llegar a la instancia del aborto, pero para no llegar a esa instancia se necesita educación y mucho. Y esto es un reflejo de la falta de educación sexual que hay en cuanto... Y solamente es de los últimos 5 años. No estamos hablando de preguntas que hacíamos 20 años atrás. Estamos hablando no te de quiero contar, Flor. Que hacíamos, que estamos no te quiero haciendo contar. hace 5 años nada más. La desinformación era total. Y la última, ¿cómo abortar en Argentina? Bueno, esta es una temática que la verdad es interesante analizar y ver porque es una herramienta que nosotros tenemos a disposición. Y después otra de las cosas, ¿no? ¿En qué provincias se realizó más esta pregunta de cómo abortar? Ah, mirá qué interesante. Y justamente las provincias en las que más se realizó son provincias que sus senadores o senadoras estuvieron la mayoría en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La primera en Catamarca. Catamarca es la provincia en la que más se preguntó en internet cómo abortar. Sí, y que muchas de ellas no adhirieron al protocolo establecido por el gobierno de Alberto Fernández, que se adhirieron muchas provincias que de alguna manera llevan adelante el protocolo de lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo que preveía, mirá, ahora tenemos que hablar en pasado, que establecía el Código Penal. Me imagino que ahora con la implementación de esta ley, con la aprobación, lo van a aprobar y lo van a poner en marcha. Esperemos que así sea. Bien. Después en Salta, en La Rioja, en Formosa y en Santiago del Estero. Estas son las 5 provincias que más utilizaron el buscador para preguntar cómo abortar. Así que bueno, son datos que la verdad son bastante alarmantes también. Y tristes, Flor. Y que dan cuenta de una realidad que durante mucho tiempo estuvo callada y que ahora ya no, y que es importante justamente esto, ¿no? Tener la información y difundir la información necesaria porque es algo que evidentemente interesa y mucho y hace muchos años. Y pasó muy poco tiempo y seguimos haciendo estas preguntas. Así que es importante que ahora empecemos a tener respuestas. Sí, me imagino que va a costar en algunos de estos lugares o pequeños lugares de estas provincias donde está muy arraigada la religión y esta cosa del no aborto, porque en el caso, por ejemplo, de la objeción de conciencia, si vos no tenés una institución que pueda practicarlo o un médico, el próximo médico que sí quiera hacerlo por ahí está distante a kilómetros y kilómetros y eso va a ser el impedimento para muchas mujeres. Ese es el trabajo que queda ahora por hacer. Sí.
Totalmente. La ley ya está aprobada, pero todavía queda un gran trabajo por hacer. Gracias, Flor. 8:29 de la mañana, 21. Bajó la temperatura, así que teníamos 22 y pico, 21 la temperatura en estos momentos, 29 dice el pronóstico, la máxima para hoy. Ya está lloviendo en gran parte de la ciudad y en el conurbano. Se vienen las lluvias, se vienen más tormentas durante todo el día de hoy. Pausa y ya volvemos.